A ver. Entonces iniciamos la clase del día de hoy, 12 de mayo. El tema que vamos a revisar hoy día es lo que se conoce como expresiones regulares. ¿Ya? Esto se refiere a, digamos, cómo nosotros podemos verificar que datos string tengan un determinado formato, ¿correcto? O sea, por ejemplo, una fecha. Una fecha tiene que tener un formato que nosotros podemos establecer, por ejemplo, día, mes y año, donde el día serían 2 dígitos, el mes 2 dígitos y el año 4 dígitos, separado por el slash, ¿no es cierto? Entonces, al momento de que ingrese ese dato, queremos verificar esa secuencia, por ejemplo, ¿no? O que al momento de escribir, por ejemplo, el DNI de una persona, el dato solamente debe recibir números, ¿no? En el caso de escribir un DNI. También verificar que un número sea entero, ¿no? Que sea que no acepte parte decimal. Y así, ¿no? Un conjunto de formatos que muchas veces hay que controlar cuando se ingresa un dato. ¿Sí? Entonces, ese tema lo abarca lo que se conoce como expresiones regulares, ¿no? Vamos a buscar información acá en la web. Voy a entrar a Google y vamos a poner ese tema, ¿ya? A ver, ¿qué encontramos? Expresiones regulares en Java. Ahora, este tema de expresiones regulares, bueno, estoy poniendo en Java. Allá. Ya le estoy poniendo expresiones regulares en Java, ¿no? Estoy haciendo esta búsqueda en Java. Pero está diciendo, esto de las expresiones regulares es un tema que no solamente se encuentra para Java, sino para todos los lenguajes de programación. O sea, para C#, para Visual Basic y para PHP. En general, todos los lenguajes de programación utilizan este tema cuando se trata de validar datos o verificar formatos de datos, ¿ya? Entonces, lo que ustedes van a ver acá es algo que más adelante van a poder aplicar en otros lenguajes de programación que van a aprender. El concepto de expresiones regulares, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos varias entradas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el primero, dice expresiones regulares en Java, ChuWiki, dice, ¿no? Vamos a entrar ahí. Y bueno, dice una introducción, algunos ejemplos, expresiones regular para fecha, DNI, entre otros, ¿no? Bueno, la introducción dice, ¿no? A veces es necesario en nuestro código o que nuestro código, nuestro programa, analice una cadena de caracteres, o sea, un string, para buscar algo o bien para comprobar que cumple un determinado patrón. Por ejemplo, si pedimos por teclado una fecha, día, mes y año, necesitamos comprobar si la cadena leída o ingresada cumple con el patrón, ¿no? O sea, con este de aquí, ¿no? Con este sería un patrón, ¿no? 2 cifras, una barra, 2 cifras, otra barra y otras 2 cifras. O sea, verificar que el dato se haya escrito de esa manera, ¿no? Entonces, las expresiones regulares en Java nos van a permitir hacer ese análisis. No vamos a dar aquí todavía una lista detallada, bueno. Vamos a ver algunos ejemplos de expresiones regulares. Entonces acá nos dice, por ejemplo, ahora el formato cambia un poco, ¿no? Dice día, mes y año.
2 dígitos de día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Entonces son grupos de 2 cifras separadas por barras, ¿no? Dice, en una expresión regular, el carácter /d representa una cifra, ¿no? El día puede ser 1 o 2 cifras. Entonces se escribiría de esta manera, 1,2. El mes igual, y el año sería definido como de 4, o sea, 4 dígitos, ¿no? Entonces la expresión, por ejemplo, sería este de aquí, ¿no? Dice, este sería el patrón que se va a considerar, ¿no? Entonces debe empezar con 1 o 2 dígitos, ¿no? Va a continuar con slash, o sea, la barra. Luego debe continuar con 1 o 2 dígitos más y terminar con 4 dígitos. Eso acá sería lo que vamos a llamar la cadena para establecer el patrón. Después vamos a ver qué es lo que significa cada una de esas partes. Y luego acá ya se va a verificar, ¿no? Se va a verificar, por ejemplo, si esta fecha de acá está dentro del patrón, nos va a devolver, como dice acá, verdadero. Para cualquiera de estos casos. En estos casos de acá sería falso. O sea, no podríamos considerar esto dentro del patrón que estamos viendo. Y así podemos definir otros patrones para las fechas, para los meses en este caso, ¿no? Cuando ya no se va a escribir dígitos, sino las iniciales de la fecha. Otro patrón sería el de acá, ¿no? Dice para un DNI. Bueno, este es un ejemplo, esta página es para España. En España, aparte de los 8 dígitos que tiene un DNI, también se le incluye letras, desde la A hasta la H, o combinaciones, como dice acá, NP, TV, Z, ¿no? Entonces se puede escribir en España, ¿no? Un DNI se podría escribir de esta manera. Los dígitos más una letra, ¿no? Como dice acá, 8 dígitos y una letra que puede estar entre la A y la H, ¿no? Entre la A y la H. Y la J, ¿no? O sea, todas estas combinaciones de acá, todo lo que está entre corchetes. También dice expresión regular para email. Entonces la expresión regular sería esto de aquí, donde se verifica que tenga arrobas, que solamente utilice puntos en la separación, etc. Lo estamos viendo así en forma general, ¿no? Después vamos a ver ejemplos. Nos dice acá, ejemplo, a ver, esta acá dice, expresiones regulares en Java, programación en castellano. Bueno. Entonces acá nos dice, ¿no? Las expresiones regulares es algo que se usa desde hace años en otros lenguajes de programación, ¿no? O sea, no está implementado hace mucho tiempo, ¿no? En la versión 1.4 de JDK de Java de Zoom, se incluye el paquete Java util.regex, que proporciona una serie de clases para poder hacer uso de la potencia de este tipo de expresiones en Java. Dice, primero vamos a ver qué es una expresión regular. Dice, una expresión regular es un patrón que describe a una cadena de caracteres. O sea, patrón que debe de, digamos, cumplir el dato, un dato string, ¿sí? Un patrón. Como decía, por ejemplo, un código, ¿no? Un código de repente necesita siempre empezar con una letra o letras y luego continuar con números. Entonces, el patrón sería 3 letras y 3 números, por ejemplo. Y eso se podría verificar.
¿no? El concepto de patrón, entonces podríamos decir un patrón es como decir un formato, ¿no? Un formato que debe de cumplir un dato de tipo string que se ingresa, ya sea por el teclado, por una caja de texto, etc. ¿no? Dice, todos hemos utilizado alguna vez la expresión asterisco.doc, ¿no? Para buscar todos los documentos de extensión doc. Esto, por decir, es un ejemplo de patrón, ¿no? Entonces, acá le estamos diciendo cualquier nombre que termine con la extensión doc. Es una expresión regular, ¿no? Es un ejemplo de una expresión regular, ¿no? Bueno, dice, las expresiones regulares se rigen por normas y hay una construcción para cualquier patrón de caracteres. Entonces, una expresión regular se va a construir con estos caracteres, aparte de las letras y los números. Pues una expresión regular nos sirve para buscar patrones en una cadena de texto. Por ejemplo, encontrar cuántas veces se repite una palabra, para comprobar que una cadena tiene una determinada estructura. Por ejemplo, el nombre de un archivo que nos proponen tiene una determinada extensión a comprobar, ¿no? El uso generalmente está definido para validación de datos, ¿ya? Algunos ejemplos también encontramos acá, ¿no? Cuando, por ejemplo, una cadena va a estar definida por letras A y B en cualquier orden. Entonces hay diferentes patrones, ¿no? Y el último, a ver, vamos a ver. Este que dice expresiones regulares, primera parte. Java, expresiones regulares, primera parte. Estas son las clases que vamos a utilizar, la clase pattern, la clase matcher, para comprobar. Y acá tenemos los caracteres mediante los cuales vamos a poder escribir los patrones. ¿Mm? Por ejemplo, el circunflejo coincide con el comienzo de la línea, o sea, cuando queremos comprobar que cierto dato debe empezar con alguna característica especial. El carácter del dólar. Ese link podría pasar, por favor. ¿Perdón? ¿Este link? El link ese de la página podría pasar. Ya lo voy a Sí, poner en el chat, ¿ya? En el chat lo voy a poner. Ahí. Ahí está. Bueno, entonces acá están viendo pues un conjunto de, digamos, de cadenas o de subexpresiones mediante los cuales se va a poder construir expresiones regulares, o que no son las únicas, quizás las más utilizadas, ¿no? Y ejemplos también, ¿no? Bueno. Ya sí, entonces, digamos que ustedes pueden encontrar pues, todo un conjunto de páginas que hablan sobre expresiones regulares, con ejemplos,
conjuntos de caracteres que se pueden utilizar, etcétera, ¿no? Es todo un conjunto de expresiones. Fíjense, cuando he iniciado la búsqueda, hay cerca de 208.000 resultados. O sea que hay cerca de 208.000 páginas que hablan sobre expresiones regulares, ¿no? Hay videos, etcétera, ¿no? Vamos a ponerle acá, por ejemplo, a ver, vamos a ponerle codificar expresiones regulares. Codificar expresiones regulares. ¿No? Vamos a ver esta página, que es del 2013, miren, el año 2013. Vamos a codificar expresiones regulares y vamos a ingresar a esta página. Bueno, dice los usos que tienen las expresiones regulares, ¿no? Dice comprobar el patrón de una fecha, de un código, de una dirección de correo electrónico, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera, dice. Y acá ustedes encuentran los símbolos comunes para la aplicación de expresiones regulares, ¿no? Acá hay otros. Por ejemplo, /d significa dígito de 0 a 9, d no dígito, ¿no? Generalmente la minúscula va a ser para el conjunto y la mayúscula sería su negación. Si queremos definir un conjunto de valores, lo podemos poner entre corchetes, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice que los corchetes representan una definición de conjunto. Dice en este ejemplo, el string debe contener las letras A, B, C o C. O sea que este patrón estaría, se podría utilizar para verificar si un dato es una combinación de esas tres letras en cualquier orden. Ahí 12, ¿no? Dice ABC 12. Dice el string debe contener A, B o C, seguido de 1 o 2. ¿No? En el otro caso, el circunflejo ABC. Dice el símbolo circunflejo dentro de los corchetes indica la negación. Dice en este caso dirá cualquiera de los cualquier carácter que no sea A, B o C. También podemos escribir así, ¿no? Dice, indica rango, indica las letras minúsculas de la A hasta la Z, ¿no? Y los dígitos entre 1 y 9, ambos incluidos. Después el carácter puede ser A o B. Y esta es la concatenación, o sea, la unión. Abajo tenemos los que dice metacaracteres, ¿no? O sea, lo que va a abreviar, por ejemplo, los dígitos se abrevian con /d, no dígitos equivalen a /d mayúscula, que en otras palabras sería este conjunto, ¿no? Cualquier dígito exceptuando todos los que están entre el 0 y el 9. Igual a /z dice espacio en blanco.
y slash mayúscula, cualquier carácter menos el espacio. Después tenemos lo que se llama cuantificadores, o sea, valores, ¿no? Por ejemplo, cuando entre corchetes ponemos un valor, o entre llaves, perdón, indica una repetición. Queremos que un cierto carácter, cierto número se repita X veces. Y si ponemos X, Y, indica un intervalo de variación, ¿no? Por ejemplo, en la fecha, ¿no? En el día. Nosotros podemos indicar que el día solamente puede estar entre 0 y máximo 31, ¿no? Entonces podríamos utilizar un cuantificador de esa manera, ¿no? Un intervalo. Dice, el asterisco indica 0 o más veces. Equivale a 0, o sea, sin indicar el final. El signo más indica 1 o más veces, ¿no? La interrogación indica 0 o una vez. Pero cuando queremos indicar repeticiones, ¿no? Y acá hay ejemplos de expresiones regulares. Otros ejemplos igual. Vamos a ir viendo, ¿ya? Vamos a ir viendo. Si queremos verificar, por ejemplo, una expresión regular, ¿no? Un email. Bueno, la construcción de las expresiones regulares es algo que ustedes tienen que practicarlo. Acá solamente nos presentan algunos ejemplos, pero digamos, no están todos obviamente, ¿no? Son ejemplos de expresiones regulares. Entonces, ustedes tienen acá las tablas, ¿no? De cuáles son los caracteres que se utilizan para construir las expresiones regulares, ¿no? Lo voy a poner ahí en el chat, ¿no? Bien, listo. Ahí tienen ese detalle. Ahí está. Bueno, vamos a poner esto en la práctica entonces. Vamos a ir a esta parte. Vamos a abrir un nuevo proyecto. Archivo, nuevo proyecto. ¿No? Y le vamos a poner acá Java aplicación, ¿no? Siguiente. Voy a ponerlo en lenguaje de programación 1, una carpeta. Ahí, lo voy a abrir. Listo. Entonces acá el nombre del proyecto, le voy a poner expresiones. ¿No? Expre regular, le voy a poner. Expre regulares. Enter. Listo. Vamos a quitar estos comentarios. Y vamos a ponerlo de esta manera. Bueno, eso es una costumbre que yo tengo, pero si te gusta, lo pueden dejar ahí todo, ¿no? Métodos string. Ya, expresiones regulares hemos abierto entonces un nuevo proyecto, ¿no? ¿Dónde está? Expresiones regulares, este de aquí, ¿no?
Ahí. Bueno, vamos a ver lo que teníamos acá en la descarga que hicimos, ¿no? Esto de aquí. ¿Sí? Eso está en el aula virtual, ¿no? Acá dice validar. ¿Ya? Validar. Nos lleva a estos ejemplos que vamos a verificar ahora. Uno por uno lo vamos a ir verificando, ¿ya? Listo, pero acá lo ha traducido, creo, de public boolean, public estático, sí, lo ha interpretado. Acá está interpretado. Lo que quería era a ver, está interpretado. Lo que quería era descargar el archivo. A ver, clic derecho, guardar, copiar, inspeccionar, abrir enlace en una pestaña, abrir el enlace en una ventana de navegación, guardar el enlace, copiar dirección de enlace, inspeccionar. Si yo quiero descargar el archivo, me sale esto. Estático, a ver. Quiero que, o sea, lo está traduciendo y no, yo no quiero que lo traduzca. ¿Cómo se los paso? A ver. Ya. A ver. Les voy a pasar por el chat, ¿ya? Este texto. Ya, principalmente los métodos, o el public, inclusive el método que está acá. O los métodos les voy a pasar, ¿ya? En el chat lo voy a poner todo esto. A copiar, lo voy a copiar. Y se los voy a poner en el chat. Ya. Y ahí le estoy pasando los métodos en el chat, ¿ya? Los pueden copiar de ahí. Ya, entonces, vamos a ver el que estamos viendo acá de validar. Y entonces, esos métodos lo pueden poner acá ustedes, aquí. Ahí están todos, ¿no? Ahí estarían todos los métodos. Ahí lo pueden pegar. Péguenlo ahí y pasan a hacer... ¿Sí? Dígame. ¿Aló? O sea, todos esos métodos se los he mandado en el chat. ¿Ya? Luego lo pegan acá adentro. Ahí lo pegan. ¿No? Aunque va a salir algunos errores que vamos a corregir. ¿Ya? Vamos a corregir esos errores. ¿No está? Ahí. Ahí está pegado otra vez. Pero para que ustedes lo puedan copiar, ¿ya? Entonces copian y lo pegan acá debajo donde dice expresiones regulares, ¿no? Dice public class, expresiones regulares. Entonces lo pegan ahí debajo. Antes del main también, ¿no? Ahí. Ahí lo pegan. ¿No? Ahí tenemos eso. Bueno, acá hay que importar las clases. Porque este es pattern y matcher son clases definidas en Java. ¿Ya? Entonces vamos a hacerle clic en el primer foquito que aparece acá
y nos dice importar regist pattern, ¿no? Entonces ahí le ponemos un clic para aceptar. Igual en el matcher, ¿no? Hacemos clic ahí y ponemos util reg matcher también. O sea, estamos importando las dos clases de Java util regex. Con eso ya se normalizó todo, ¿ya? A ver. En este caso estamos considerando las expresiones regulares o los métodos. La mayoría o casi todos son boolean, ¿no? Porque lo que queremos es verificar que el dato tenga un formato establecido. Y por lo tanto, solamente queremos que nos diga verdadero o falso, ¿no? A ver, veamos el primero, ¿no? Dice public static boolean DNI, string texto. Dice pattern, patrón, o sea, pattern es esta clase de Java, traducido quiere decir patrón. Entonces la clase que define el patrón que se va a verificar. Este nombre patrón es cualquier nombre que nosotros queremos darle, ¿ya? Podemos ponerle formato, molde, etcétera, etcétera. Entonces dice pattern, patrón. Y ahí está estableciendo, en este caso, para el DNI, ¿no? El DNI, ¿qué se espera que sea? Un texto de 8, como dice acá, dígitos. Entonces ahí está indicando el patrón. Dice que este dato, para que sea correcto, tiene que contener 8 dígitos exactamente, que serán combinaciones de 0 a 9, ¿no? Entonces ahí se establece el patrón. Luego ya se establece acá el objeto matcher, el cual ya va a comprobar, vamos a decir, ¿ya? Entonces dice matcher, mat igual al patrón que se ha establecido, punto matcher texto. Texto es el dato que vamos a enviar. Entonces ahí se hace la comprobación, podríamos decir. Y luego le decimos que nos devuelva el resultado que se ha encontrado, ¿no? mat.matches. Estos son métodos ya definidos en Java, o sea, nosotros no estamos construyendo este método por ningún lado, ¿ya? Son métodos que ya estas clases generan o ya tienen definidos. Nosotros estamos utilizando directamente las clases, ¿ya? A ver, entonces vamos a hacer la prueba de este primer método, ¿ya? Acá en el main vamos a poner así entonces. Vamos a poner un dato, así. Vamos a ponerle string. Ojo que en este caso se considera que todos los datos que van a ser verificados son textos, ¿ya? No va a trabajar, digamos, las expresiones regulares únicamente se aplican a datos que son string, ¿ya? Entonces vamos a poner string, vamos a ponerle dato. Y vamos a poner igual, por ejemplo, entre comillas, a un dato que puede ser un DNI, un formato, ¿no? Por ejemplo, voy a ponerle 0, 92, 73, 998, punto y coma. ¿Cuántos caracteres hay ahí? 8, ¿no? 3, 6, 8. Entonces, este dato tiene formato de DNI, podríamos decir, ¿ya? Entonces vamos a poner así, system.out.print, ¿ya? Print ln, paréntesis. Y acá vamos a usar el primer método, ¿no? Que dice DNI, ¿no? O le podría poner así, ¿no? Es DNI. Entonces, bueno, ese sería el nombre. Entonces acá le pregunto así. Le pongo también, ¿no? Aquí. Es DNI, paréntesis,
el dato, así. Y vamos a ejecutar. True, me dice, ¿no? Verdadero. ¿Eso qué quiere decir? Que este dato de aquí, coincide con el patrón de un DNI, ¿no? ¿Qué pasa si yo le aumento otro número? 7. Lo ejecuto. Falso, me dice. ¿Correcto? Porque el DNI está definido solamente para 8 dígitos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si le quito esto, pero en lugar del 3, por ejemplo, ahora se me ocurre ponerle una letra? Ejecuto y me dice falso también. ¿Correcto? Solamente si son 8 dígitos, ¿no? Si son 8 dígitos, puede ser un 0, ¿no? Entonces me va a decir verdadero. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el patrón lo establece de esa manera, ¿no? El patrón dice que van a ser 8 dígitos, que pueden ser entre 0 y 9. ¿Correcto? Entonces fíjense cómo este método sirve para verificar el formato de un dato, básicamente, ¿no? Si no, probablemente si un dato debe tener 3 números enteros o solamente 3, en lugar de 8, pues le pondríamos 3, pues, ¿no? Y eso quiere decir que se espera un dato que solamente sea 3 dígitos. Y así, ¿no? También podríamos restringir el juego de caracteres, ¿no? ¿Qué pasaría si acá le pongo, por ejemplo, 5? 5-9. Eso estaría indicando de que solamente va a aceptar entre el 5 y el 9, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Qué me va a salir? Obviamente me tiene que salir falso, ¿sí? Porque este dato tiene 8, 7, 2, que no son ni 5 ni 9. Pero si yo le cambio, por ejemplo, a 5, 6, 7, 8, 9, ahí tendría 1, 2, 3, 4, 5, faltarían 3, ¿no? Nuevamente, 4, 4, ahí ya tendrías 7, 1 más, 2. Entonces vamos a ejecutar. Y ahí sí me dice, a ver, falso, a ver, algo está entre 5 y 9, ¿no? A ver, 5, 6, 7, 8, 9, 4. El 4 está mal, pues, ¿no? Estos dos están mal, claro. Porque dice el conjunto debe ser entre 5 y 9 nada más. Entonces acá le tendría que poner, por ejemplo, 7, 7, 8. Entonces ahí vamos a ejecutar y ahí sale verdadero, ¿no? Porque el dato es una cadena que combina caracteres que están entre el 5 y el 9. Entonces el dato está en 5, 6, 7, 8, 9, 7, 7, 8. Y son 8 caracteres, como dice acá arriba, ¿no? Y así también le podríamos decir, por ejemplo, acá, nuevamente de esta manera, ¿no? Estaba ahí entre 0 y 9, ¿no? Entre 0 y 9. También le podría poner así. 1, coma, 5, por ejemplo. ¿Qué indicaría eso? Que el dato puede tener entre 1 y hasta 5 caracteres entre 0 y 9. Entonces acá le podría yo ejecutar y me sale falso porque ya tiene 8 caracteres, ¿no? Entonces si le quito 3, tiene 5 caracteres, ahí le ejecuto y me sale verdadero. ¿Sí? Le quito 3 caracteres, lo dejo en 2. ¿No? Ahí lo ejecuto y me va a salir verdadero también, ¿no? Verdadero. Porque tiene 2 caracteres y acá el formato le está indicando de que debe aceptar entre 1 y 5 caracteres, ¿no? Entonces,
esto está validando el dato, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar, como en este caso dice DNI, lo vamos a dejar en 8. ¿No? Entonces quiere decir que acá le estamos diciendo que el DNI es un DNI o es formato DNI cuando tiene 8 dígitos. El nombre nosotros le ponemos a nuestro criterio, ¿no? Entonces acá sí tendríamos que volver a completar, ¿no? Para que acepte como DNI, ¿no? Ahí sale verdadero, ¿no? Entonces podemos verificar que sean números en una determinada longitud. Pero siempre el dato es un texto. Este otro caso es, por ejemplo, para verificar un código, por ejemplo. Y este código, ¿qué está indicando? Por decir, este patrón, ¿ahora qué indicaría? Ese patrón estaría indicando de que el código de algo, ¿no? De un producto, no sé, pues de algo, de un código, debe estar formado, dice, por esta parte acá. ¿Qué indicaría esta parte de aquí? ¿Qué estaría indicando esa parte? Dice A-Z3. Que los primeros 3 dígitos deben ser letras de A a la Z. Claro, ajá. Dice que este código debe, para considerarse código, debe empezar con 3 letras, inclusive mayúsculas. No va a aceptar inclusive minúsculas, ¿no? Entonces el código debe conformarse de 3 letras mayúsculas entre la A y la Z. Y luego, ¿cómo va a continuar? ¿Cómo va a continuar? Con 3 números del 0 al 9. Claro, va a continuar con 3 dígitos entre el 0 y el 9. Entonces sería para que sea un código, ¿no? Igual acá vamos a ponerle que es código, ¿no? Ahí también le vamos a poner es DNI así bajito nomás, DNI. Entonces es código. También es boolean, ¿no? A ver, vamos acá a cambiarle, pues, ¿no? Es código le ponemos. O si no, le pondría DNI, ¿no? A ver, para seguir ahí viendo los ejemplos. Ya, pero esto ya le voy colocando ahí nomás, para que se vayan acumulando ahí los ejemplos. Ya, vamos a poner acá otro dato, ¿ya? Ponemos string. A ver, vamos a ponerle dato, le había puesto arriba, ¿no? Bueno. A ver, vamos a poner, a ver. Vamos a dejarlo esto, si no, bueno, vamos a dejarlo como estaba, ¿ya? Como estaba, mejor, así nomás, dato, para trabajar con la misma variable. Listo. Ahora supongamos que el dato se convierte en lo siguiente, ¿no? Comillas, vamos a ponerle 10, 10, 0, 0. Punto y coma le ponemos ahí. ¿Ya? Nuevamente ponemos acá system.out.print, ¿no? Print ln. Y ahí le preguntamos si es código, entre paréntesis, el dato, ¿no? Así, ¿no? Ahora el dato es este de aquí. Lo vamos a ejecutar y me dice falso. Falso. O sea, estos caracteres, de acuerdo al patrón que se está estableciendo acá, no sería un código. ¿Qué necesitamos para que sea un código? Que empiece con 3 letras, ¿no? Por ejemplo, podría ser vamos a decir, ¿no? B 100, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces ejecutamos y ahora me dice que sí, ¿no? Que sí es un código, de acuerdo al patrón que se ha establecido. O sea que debe tener
3 letras mayúsculas y 3 dígitos. Basta que yo le ponga acá una minúscula, entonces me va a decir falso. Porque requiere de 3 letras mayúsculas y 3 dígitos. Ahí está. Entonces es verdadero, ¿no? Entonces estamos verificando ahí lo que podría ser un código de un producto, de algo que quisiéramos representar, ¿no? Y este caso es para verificar si es que, digamos, un dato únicamente está formado por letras y espacios, ¿no? El signo más indica una continuación. Vamos a cambiarle el nombre acá, ¿ya? Por ejemplo, vamos a preguntar si es, ¿qué le ponemos? Si es texto, no. A ver, ¿cómo le pondrías poner? Si es, texto es muy general. Vamos a preguntarle si son letras. Vamos a ponerle letras. ¿Son letras? Letras y espacios, es letras, ¿no? Entonces, este patrón de acá está verificando que este texto únicamente contenga letras mayúsculas y minúsculas, incluyendo un espacio, ¿no? Incluyendo espacios en todo caso. Y este signo más indica que no hay límite, o sea, puede ser extenso, ¿ya? No es como este caso que indica 3 de cada uno, ¿no? Acá es signo más nada más. O sea, no le estamos poniendo límites, ¿ya? Ese sí es letras. Letras y espacios, ¿no? A ver, vamos a hacer la prueba acá. Y nuevamente cambiamos el dato, ¿no? Le ponemos dato. Va a ser igual, entre comillas, le vamos a poner un nombre, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ponerle Víctor Casas. Listo. Punto y coma. Ponemos system. Punto out. Punto print. Print ln. Y ahí le decimos es letras. Bueno, así le damos el nombre al método, ¿no? Es letras el dato. Punto y coma. Ejecutamos. Y ahí nos dice también verdadero, ¿no? Porque Víctor Casas solamente contiene letras y espacios. Entonces podríamos seguir escribiendo Víctor Casas, no sé, pues López. Listo. Ejecutamos y nos sigue diciendo verdadero, ¿no? Porque el dato únicamente contiene letras y espacios. No hay longitud en este caso. Basta con que yo le ponga, por ejemplo, de repente un guión. ¿Qué va a suceder ahí? Me va a decir falso, ¿no? Porque ya dentro del dato estaría poniendo un carácter que no es letras. También si le pongo un número, ¿no? Lo ejecuto, también me dice falso. ¿Eh? Entonces ahí, ese método que estamos se utilizará para verificar si es que un dato únicamente contiene letras y números. Letras en mayúsculas o minúsculas y espacio, ¿no? Sería un método para eso. Igual acá en este sería algo más amplio que el anterior, ¿ya? Porque ahí me dice que es lo que estamos llamando ahí descripción, en general vamos a ponerle así, ya es descripción, debe contener letras, mayúsculas, minúsculas, ¿no? O sea, dice el dato debe tener letras, mayúsculas y minúsculas. También debe contener espacios. Puede también incluir dígitos, ¿no? Y incluir también el punto, aparte del signo de división que normalmente utilizamos.
Y no, tampoco acá va a haber tamaño, ¿no? No se va a controlar el tamaño. Eso le vamos a poner descripción. O sea, pero, ¿qué es lo que no debe contener este dato, por ejemplo? En este dato, ¿qué es lo que no debe haber? Que estamos llamando descripción. ¿Quién me responde? ¿Qué carácter no debe ser utilizado en la descripción? ¿Mm? Los signos como el asterisco. Comas, así, profe. Claro, Asterisco. asteriscos, comas, el arroba, ¿no? El arroba, Claro. esos caracteres, todo lo que no está definido ahí en ese patrón, para definir, para este dato que le vamos a llamar descripción, ¿no? Entonces acá en nuestro, vamos a cambiar el dato, aquí. Vamos a ponerle, por ejemplo, dato, va a ser igual a, digamos, una dirección, ¿no? Quirón Bermúdez, ¿no? Bermúdez, hasta ahí, correcto, ¿no? A ver, enter, vamos a ponerle system.out.print ln, paréntesis, le decimos es descripción, ¿no? Es descripción y ahí le ponemos dato. Dato. Ahí no debe salir verdadero, ¿no? No sale verdadero, ¿no? No sale verdadero. O sea, en el caso, por ejemplo, la descripción de un producto, vamos a ponerle, ¿no? Por ejemplo, un producto, vamos a poner de aceite. Es una botella por medio litro, ¿no? Vamos a poner una botella de medio litro, ¿no? De medio litro, punto, así. ¿Ahí qué nos va a decir? Verdadero también, ¿no? ¿Sí? Porque no tiene caracteres especiales. Pero pues, como ahí me dijeron, ¿no? ¿Qué pasa si le pongo acá un asterisco? Ejecuto. Entonces me sale falso. Porque en el patrón está indicando claramente los caracteres que van a ser aceptados. No puede utilizar asterisco, ¿no? Entonces acá le podríamos poner así. Nuevamente le ponemos simplemente la X. Dice botella por medio litro. Inclusive el punto, ¿no? El punto, ¿no? Entonces ahí sí lo daría como verdadero. Es verdad, dice verdadero. ¿Sí? Esa es descripción, ¿no? Descripción. Acá tenemos eso. Bueno, después tendríamos acá para verificar si el dato representa un número real, ¿no? Un número real. ¿Ya? El patrón es algo poco más extenso, podríamos decir, ¿no? Pero acá está indicando, ¿no? Que debe, este circunflejo indica que debe empezar con dígitos. ¿Sí? Debe empezar con dígitos. Luego debe continuar con otros dígitos. Y aceptar el punto como separador de decimales. Y luego continuar con otros dígitos. Esto es para ver un número real, ¿no? Por ejemplo, vamos a ponerle acá, ¿no? Es real. Es número real, ¿no? Vamos a ponerle la N mayúscula acá. Así. El texto. Entonces vamos a cambiar el dato, por ejemplo, ahora aquí. ¿No? Entonces dato va a ser igual a
entre comillas, por ejemplo, 3.1416, ¿no? Con el valor de pi. Y acá ponemos system.out.print ln, entre paréntesis, a poner es real, no, así nomás vamos a ponerlo, ¿ya? Es real, así. O es doble, bueno, es real, vamos a poner. Es real el dato, ¿no? Y vamos a ejecutar. Entonces me dice cierto o verdad, ¿no? El dato 3.1416 es real, o sea, es un número doble, ¿no? ¿Qué pasaría si solamente le pongo, por ejemplo, 3? Ejecutamos ahí. También me dice verdadero, ¿no? ¿Sí? Porque los números reales incluyen a los enteros. Ya cumple con este formato también, ¿no? Entonces, lo voy a poner acá 78.098. Obviamente que ahí también nos va a decir que es verdad, es un número real. ¿Y qué pasa si le pongo una coma? Vamos a ejecutar. Y me saldrá falso, ¿no? Porque en este caso dice que solamente el punto se va a utilizar como separador de decimales. Y así, punto y coma, o punto nada más, ¿no? Ya estamos viendo algunos ejemplos de las expresiones regulares, ¿ya? Generalmente se utilizan para comprobar, ¿no? Como están viendo ahí, patrones. O sea, no específicamente para comprobar el valor de los datos, sino para comprobar que los datos respeten un patrón, un formato también podríamos decir. ¿Sí? Y ahí, como estábamos viendo en las demás páginas, o en las páginas que estamos revisando, ¿no? Estamos viendo por acá, ¿no? Hay ejemplos. Por ejemplo, dice comprobar si una cadena contiene exactamente el patrón ABC, ¿no? O sea, si tiene o no ese patrón. Igual acá, si el string contiene una sucesión de ABCs, acá dice, esto es utilizando el método fin, dice. Bueno, acá vamos a ver, por ejemplo, el de acá dice, ¿no? Comprobar si el string está formado por un mínimo de 5 letras mayúsculas o minúsculas y un máximo de 10 como máximo, ¿no? Este sería el patrón. Dice comprobar si la cadena no empieza con un dígito. Tenemos este patrón de aquí. Dice comprobar si la cadena no acaba con un dígito. Con este se verifica el final. Dice comprobar si la cadena solo contiene A o B nada más, ¿no? Puede ser A o B y el más que indica que no hay límite. Si la cadena, dice si la cadena contiene 1 y ese 1 no está seguido por un 2, también se puede escribir de esta manera. La interrogación indica la continuación, ¿no? Entonces acá dice, empieza con 1, ¿no? Contiene un 1 y no es la negación que inclusive en el lenguaje de programación lo tenemos, ¿no? Un email, por ejemplo, ¿no? Bueno, este sí es el patrón, sí es un poco más elaborado, podríamos decir, ¿no? Porque en el momento de escribir un email hay que ver algunos detalles, ¿no? Que, digamos, necesariamente tiene que incluir el arroba, ¿no? Puntos, guiones, etcétera, ¿no? Para ver si es un email. Acá tienen otras tablas para la interpretación de resultados, ¿no?
Bueno, este split que ya hemos revisado anteriormente. Entonces, a ver, ¿cómo sería un método para verificar que un dato solamente sea números enteros? O sea, cuando ustedes tienen, a ver, diría público, como este de acá real, ¿no? A ver, vamos a copiar esto. Vamos a borrar esto. Y acá le vamos a copiar esta parte de aquí. Control C le vamos a poner. Acá abajo Control V. Y acá le ponemos número real. Abajo, ¿cómo le había puesto? Este no es. El if. Acá, no, pero este no era, ¿no? ¿Dónde estaba? A ver. Ah, que había abierto el otro. Ahí, el de acá. Entonces le decía, este es para ver si es real, ¿no? Vamos a copiar este de aquí. Control C. Y acá le vamos a poner Control V. Y le vamos a poner que diga es entero. ¿No? Es entero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál debería ser el patrón? Vamos a borrar esto. A ver. ¿Cuál debería ser patrón ahí entre las comillas para verificar que el texto es un número entero? O sea, un número sin decimales. Ujú. A ver, ustedes ahí prueben a ver un patrón, pueden probarlo, ¿no? ¿Cuál es el patrón que debe cumplir para que sean números enteros? A ver, son 3 y 18. 5 minutos, ¿está bien? Para que alguien me dé la respuesta del patrón, a ver. ¿Con qué patrón debemos trabajar para verificar que el texto es un número entero? ¿No? Entonces, 5 minutos, a ver. Son 13 y 18. Entonces, 3 y 23, 24, ya alguien debe tener la respuesta, a ver. Ujú. O sea que solamente debe recibir números enteros, nada más, ¿no?
A ver, parece que ya hay respuestas. Chat 4. Ajá. Claro. Bueno, como están viendo ahí, hay varias opciones, ¿no? Hay varias opciones para poder, digamos, dar este patrón. ¿Sí? Hay varias opciones. ¿Ya? Entonces, hay varias opciones para poder resolver esto. Eso es lo que quería que noten también. Cuando construimos patrones, hay varias posibilidades. ¿Ya? Entonces, digamos, este patrón de acá podría ser definido de varias formas, no de muchas quizá, pero sí de varias formas. Y entonces los patrones se pueden definir de varias formas. En nuestro caso, a ver, hay uno, vamos a elegir, por ejemplo, quizá el que todos hayan, la mayoría haya utilizado, aunque el de Lobatón me parece el más corto. Vamos a utilizar el de flores, ¿no? A ver, pondríamos así, ¿no? Las llaves, entre las llaves poner de 0-9 y acá le ponemos más, ¿no? Más. Entonces, indicando que debe combinar únicamente dígitos, sin tamaño, ¿no? Entonces vamos a verificar acá a ver nuestro dato. Ponemos dato, va a ser igual a, entre comillas, por ejemplo, le ponemos 5, 7, 6, punto y coma, ¿no? Punto y coma. Enter. Y ahí le ponemos system.out.print. Print ln. Y ahí le ponemos es entero, ¿no? Es entero. Y ahí le ponemos el dato. Y ahí vamos a ejecutar. Entonces me dice verdad, ¿no? Verdad. Porque combina solamente dígitos, ¿no? Y más indica la longitud. No, que no hay tamaño, ¿no? Hay punto, bueno, si ponemos punto o cualquier otro carácter, obviamente ya diría falso. Si acá le ponemos el asterisco, ¿no? Aquí, ejecutamos. También nos dice verdadero, ¿no? Dice que haga la combinación de estos caracteres en una cantidad ilimitada también, ¿no? El otro, el de, a ver, el de Luis Lobatón también funcionaría, ¿no? También tendríamos acá este de acá. Control B. Así, pero solamente irían dos acá. Así. Run find. Ahí también sale verdadero. ¿No? Entonces habrían varias formas de establecer el patrón. ¿Se dan cuenta? Varias formas de establecer un patrón. Igual si quisiéramos verificar que un dato es una fecha, ¿no? O por lo menos tiene las características de una fecha. ¿Sí? Entonces podríamos también crear un patrón. ¿Correcto? Y así entonces, crear patrones ya es una tarea, es la práctica, ¿ya? Como están viendo ustedes ahí,
Depende de un momento determinado, ustedes tienen que verificar un patrón en el cual se debe verificar, no sé, pues que el dato debe tener 2 dígitos a la izquierda, 2 dígitos a la derecha y en el centro una letra, por decir, ¿no? Entonces en ese momento tienen que ustedes construir su patrón también. Algunos patrones lo encuentran en internet, ¿no? Que ya, bueno, son muchos ejemplos que hay. Por ejemplo, si quieren verificar un email, lo encuentran. Si quieren verificar que es una fecha, lo encuentran. Y así, ¿no? Pero algunos patrones de repente son propios de algún proceso y, bueno, ustedes lo tendrán que construir, pues, ¿no? Obviamente mediante algunas pruebas iniciales, inicialmente no les funciona, pero lo van construyendo, ¿no? Entonces es la idea de tener patrones o de las expresiones regulares. Como están viendo ahí, son bastante útiles para verificar o validar el ingreso de datos, ¿ya? Entonces esto lo vamos a aplicar ahora en nuestro proyecto. Estábamos desarrollando el proyecto sistema, ¿no? Esto lo teníamos, a ver, creo que acá no está. ¿Dónde estaba? Métodos. Este sistema de ventas, creo era este, ¿no? A ver. Lo que estábamos haciendo la clase pasada. Métodos, ventas. Nuestro formulario catálogo CRUD, ¿no? Este de acá, a ver, sí, este era, ¿no? Vino, ahí estaba el vino. La pechuga de pollo. Ahí, ¿no es cierto? Tenemos ahí. ¿Sí? Listo. Por ejemplo, acá habría que ver, podríamos utilizar nuestros, digamos, nuestros métodos, ¿no? Porque si acá nosotros queremos añadir un nuevo producto, por ejemplo, no sé, pues, una nueva bebida, ¿no? Coca-Cola dice acá, ¿no? Entonces estaba como número entero, ¿no? Vamos a poner acá el 104. Vamos a ponerle otra bebida. Tenemos acá, por ejemplo, Inca Cola, ¿no? Inca Cola, por ejemplo, ¿estaría bien así? No, ¿no? Por ejemplo, nosotros deberíamos asegurarnos, por decir, ¿no? De que en el nombre del producto solamente vayan letras y espacios. Y que no acepte caracteres especiales, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que esto sea un número real. O sea, no podríamos ponerle, por ejemplo, una F ahí, ¿no? O al stock, no, de repente no le podemos ponerle letra. ¿Sí? Entonces las expresiones regulares servirían para eso, ¿no? O sea, chequear que los datos tengan un determinado formato al momento que los ingresamos, ¿no? A ver, ¿cómo podríamos verificar, por ejemplo, que el código sea solamente un número entero siempre? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá en nuestro proyecto, en esta parte de sistema de ventas, ahí vamos a incluir una nueva clase. Acá, sistema de ventas, clic derecho, nueva clase de Java, vamos a ponerle, Java class. ¿Ya? Y vamos a ponerle este nombre, validar. Validar. ¿Ya? Enter. Listo. Validar. Puede ser cualquier nombre. ¿Eh? Puede ser cualquier nombre. Le he puesto nombre porque vamos a agrupar acá los métodos que acabamos de verificar, ¿no? Vamos a abrir nuestro archivo de expresiones regulares que ya hemos comprobado y todos los métodos los vamos a copiar.
todos los que están acá, ¿no? Desde DNI, todas esas cosas. Copiamos. Y lo vamos a llevar a lo que estamos abriendo acá como validar. Y los pegamos acá. Control B, ahí está. Nos dice que hay que importar Maccherry Pattern, ¿no? Entonces, OK le ponemos. Listo. Entonces ahí tenemos todos nuestros métodos dentro de la clase que se llama validar. ¿Listo? Ahí tenemos eso. A ver. Regresamos a nuestro formulario CRUD. ¿Ya? CRUD. Ahí. A ver. Vamos a ver el ingreso de los datos, ¿no? A ver, botón añadir. Hemos hecho añadir. Hemos hecho catálogo. Botón cambiar. Botón eliminar. Y nada más. Ya. Tenemos así. A ver. Acá vamos a ingresar el código. Queremos que cuando ingrese el código, verificar que sea un número entero, ¿no? Entonces vamos a hacerle doble clic acá a esta caja de código para que nos abra el método que se llama testCódigo Action Performance. Aquí. ¿No? Ahí. Entonces vamos a leer ese string, ¿no? Bueno, vamos a poner la misma variable que hemos estado utilizando. String dato. Va a ser igual al txt código punto getText punto y coma. Enter. Ya quiere decir de que estamos haciendo la lectura del dato que hemos ingresado en la caja de código. Entonces nosotros queremos verificar si ese dato es un número entero, ¿no es cierto? Para poder continuar, si no decir un mensaje que diga corregir el dato, una cosa así. Entonces vamos a preguntar if, paréntesis, y damos la clase donde están nuestros métodos. Validar, ¿no? Ponemos punto. Y ahí nos salen los métodos que tenemos, ¿no? Entonces acá le decimos entero. Digamos, ¿es entero el dato? ¿No? ¿Sí o no? Eso es lo que te estamos preguntando ahí. ¿Ya? Si es entero, le vamos a decir que vaya a la otra caja. ¿Ya? Entonces acá le pondríamos así. Requests. Perdón. La otra caja sería el de producto, ¿no? Ponemos txt producto. Punto. Request focus. Este aquí. Punto y coma. Lo voy a poner entre llaves, ¿ya? Vamos a poner acá una llave. Enter. Y acá debajo cerramos una llave. Y cuando ahí se cierra automáticamente, ¿no? Caso contrario, else le ponemos ya un par de llaves también, le vamos a poner así. Y acá le ponemos un mensaje. J opción pane, ¿no? J opción pane. Punto. Show mensaje diálogo. Ahí ponemos nulo. Y acá el mensaje, ¿no? Que queremos que diga. Debe ser número entero. Así.
¿Ya? Dice, debe ser número entero. Entonces, antes de pasar al otro dato, podríamos verificar así, ¿no? Ahí. Entonces vamos a ejecutar run file. Supongo que quiero añadir un nuevo producto, ¿no? Le pongo acá el 123.8. Enter. Me dice debe ser número entero, ¿no? Enter. Borro acá. Enter. O ahí sí pasa, ¿no? Ahí sí lo acepto. O de repente, no sé, pues le quiero poner una letra, ¿no? Por ejemplo, A220, 231. Enter. Dice, debe ser número entero. Aceptar. Y no pasa, ¿no? Ahí se quedó. ¿Correcto? Entonces ahí estamos verificando el dato cuando queremos ingresarlo. ¿No? Entonces, si no corresponde a su patrón, me va a decir debe ser número entero, ¿no? Acá le podría poner código, ¿no? Código debe ser número entero. Entonces, así podría ponerle en cada una de las cajas lo que queremos que se verifique, ¿no? Igual en el caso del producto, ¿no? Hacemos doble clic y llevamos a cabo también una verificación, ¿no? Similar a esto va a ser, ¿no? Vamos a copiarlo. Vamos a pegarlo aquí. ¿No? Leemos el dato, bueno, ya no sería código, acá tendría que ser producto. ¿No? Producto. Validamos que sea, si es punto, si es letras, ¿no? Si es letras y blancos. Si no, en el TXT ponemos del producto, tendría que ir a la descripción, ¿no? A la descripción. Ahí. Si no, acá que le pondríamos producto, solo letras, ¿no? Letras y espacios, ¿no? Así. Entonces dirá ahí, ¿no? Productos requiere, vamos a ponerle así, ¿no? Requiere solo letras y espacios. Lo ejecutamos acá. Entonces le ponemos código 343, ¿no? Producto. O pues acá pulsamos la tecla Enter. Claro, se está activando cuando hacemos Enter, ¿no? Con el mouse no activaría porque el método es Action Perform. Bueno, después podríamos también programar el enfoque, ¿ya? Producto, supongo que acá le pongo, no sé, pues, arroz, guión superior. Enter. Me dice, producto requiere solo letras y espacios, o sea, no puedo ponerle guión. ¿Sí? Ahí le pongo aceptar. Entonces le quito el guión. Con Enter, ya pasó ya. Igual si acá le pongo un punto, Enter, también dice, producto requiere solo letras y espacios, nada más, nada de puntos. ¿Sí? Entonces quedaría en su punto ahí, ¿no? Y así, entonces para el igual para la descripción, ¿no? Ahí tenemos un método que verifica la descripción, donde sí acepta letras, espacios, ¿qué más? Números, el slash y punto, ¿no? Nada más. Igual al momento de ingresar el precio. Al momento de ingresar el precio también pondríamos
si es número real, ¿no? O sea, preguntamos si es número real. Entonces, si no se escribe un número real, dirá que corrija el precio. Igual en el stock, también debería ser un número real. Igual se podría programar un mensaje, ¿no? Ya esos detalles ustedes lo podrían agregar ahora, ¿no? O sea que en cada una de las cajas, descripción, precio, stock, se verifique un determinado patrón, ¿no? Como decía, en el caso de la descripción, ahí tenemos un método para el precio y el stock que sean números reales, ¿no? Es una aplicación frecuente de lo que llamamos las expresiones regulares, ¿no? Expresiones regulares, que normalmente se utilizan para esto, ¿no? Para hacer validaciones, ¿no? Igual, en el otro formulario que hicimos, ¿no? En el formulario de las ventas, por ejemplo, ¿no? Acá también nosotros elegimos y ingresamos la cantidad solamente, ¿no? En la cantidad igual le podríamos poner que debe de ingresar número real, ¿no? ¿Sí? Entonces acá vamos a también poder utilizar lo mismo. Ingresamos al formulario de las ventas, en el diseño, en la cantidad, hacemos doble clic y nos lleva al Action Perfect, ¿no? En este caso está programado toda la respuesta para iniciar la venta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta venta procede, vamos a ejecutar acá, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo elijo este producto y acá le pongo cantidad 34G, Enter? No funcionó, ¿no es cierto? Entonces podríamos evitar eso, ¿no? Entonces acá diríamos, ¿no? Que todo esto que corresponde a la venta solamente se va a hacer cuando el número de la cantidad sea real, ¿no? O la cantidad sea real, ¿no? Entonces acá le pondríamos una nueva variable, ¿no? Un string. Nuevamente vamos a la misma variable, dato. Va a ser igual a txt cantidad, ¿no? Cantidad punto getText, ¿no? Ahí. Punto y coma. Y ahí le preguntamos si el dato es real, ¿no? Entonces acá le pondríamos sí, paréntesis. ¿Qué pondríamos? Nuevamente, validar, ¿no? Que es nuestra clase, punto, y ahí le pondríamos real. Enter. ¿Es real el dato? ¿No? Si es verdad, vamos a poner llaves desde aquí hasta abajo donde se estaría cerrando la venta, ¿no? Hasta aquí. Hasta ahí, ¿no? O sea, todo esto quedaría ahora dentro de esta condición de validar. Ahí. Entonces solamente va a proceder la venta si la cantidad que se ingresa es número real. Acá lo dice eso, ¿no? Empieza desde acá y va a terminar hasta acá arriba. Enter. Caso contrario, else, ¿qué le pondríamos acá? Igual un mensaje, ¿no? Como este de acá arriba, acá debajo, ¿no?
Acá debajo le pondríamos. Cantidad, podríamos poner debe ser número real. Fácil. Entonces acá ejecutamos. Elegimos un producto. Le pongo 45A. Enter. De cantidad debe ser número real. ¿No? Aceptar ahí. No lo aceptaría, ¿no? Tendría que poner un valor real. O si le pongo letras, ¿no? Cantidad le pongo 2. Enter. Cantidad debe ser número real, dice. No acepta 2. Solamente si le pongo un número real, por ejemplo 5.8, aceptará. O si le pongo un número entero, ¿no? 7, enter, también lo va a aceptar. ¿No? Entonces le estamos asignando acá una variable, una condición más, ¿no? Anteriormente le habíamos puesto verificar la cantidad menor o igual al stock, ¿no? Y ahora le estamos colocando una condición de validación. ¿Sí? Eso es lo que se llama darle robustez a un programa. ¿Ya? Darle robustez a un programa. O sea, un programa está preparado para responder ante situaciones inesperadas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el programa, como estamos viendo acá, ¿no? En lugar de un número le pongo letras, ¿sí? Como vimos hace un instante, ¿no? Y si le pongo letras, ¿no? Ahí me da un mensaje. Pero hace un instante salieron errores, ¿no? ¿Ya? Entonces, como les digo, eso se le llama hacer el programa más robusto. O sea, un programa que está preparado para responder ante situaciones inesperadas, ¿no? Ahí todavía habría otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, que la cantidad debe ser positiva, eso no le hemos puesto. De tal manera que acá, cuando ejecutemos, por ejemplo, elijo un producto y le podría poner en este caso menos 90, enter. Bueno, en este caso por el signo ya lo está validando, ¿no? Porque al momento de poner el número real no le hemos considerado el signo negativo. Bueno, ahí lo está validando ya, ¿no? Pero si no le hubiésemos puesto eso, aceptaría una cantidad negativa, ¿no? Se llama entonces la robustez del programa, ¿no? Bueno, esas entonces aplicaciones que estamos viendo sobre las expresiones regulares. ¿Ya? Expresiones regulares. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Ya? 10 minutos para continuar. Voy a grabar el programa hasta este punto.